Foro TV, Foro Radio y la revista Al Día siguen presentando Foro Electoral 2020, el debate de los candidatos al Congreso de la República. Un pacto con el pueblo. A continuación, vamos a invitar al candidato Alex Melo Cutipa, de Perú Nación. 5 minutos. Gracias. Primero debemos manifestar que es una pena que nuestros demás candidatos, a quienes hemos escuchado plantear sus propuestas, se hayan ido, seguramente a seguir regalando y obsequiando con el fin de obtener un voto. Bueno, es un honor dirigirme a ustedes a través de estas cámaras y a través de este espacio para poder presentar mi candidatura. El Congreso de la República está llamado a representar la soberanía del país y debemos estar a la altura de lo que ello significa. Significa estar a la altura presentando propuestas, planteando, no simplemente levantando la voz, no simplemente diciendo lo que alguien quiere escuchar, sino planteando y proponiendo nuestra visión de futuro, y eso es a lo que venimos hoy. Dentro de la agenda parlamentaria que ya está impuesta dentro del Congreso, nosotros planteamos que el fortalecimiento de los partidos políticos debe pasar por una cuestión personal, porque hoy nosotros elegimos a las personas, no elegimos a los partidos. Ya muchas personas y muchos candidatos a lo largo del tiempo han manifestado ello, y las personas hemos respondido a justamente eso. Vemos y elegimos a las personas para la representación nacional, y es por ello que dentro de la reforma política de la ley electoral manifestamos que los partidos políticos deban en sus elecciones internas de hacer participar a todas las personas sin la necesidad de que estas personas sean o no militantes. Nosotros planteamos también dentro de nuestras propuestas legislativas que el sector joven ha sido relegado. Por lo tanto, no tiene las oportunidades y las necesidades de ellos se están viendo relegadas a un segundo plano. Por ello nosotros planteamos una ley general de juventudes que incida fundamentalmente en el espacio educativo, en el espacio laboral, en el espacio de la salud, porque por el hecho de ser joven no es que uno no se enferme. El joven también necesita atención dentro del sistema de la salud. Necesitamos también promover dentro de esta ley general de juventudes el tema del espacio recreacional. Es decir, que los jóvenes necesitan hacer algo con su tiempo libre, y por ello estamos planteando que se impulse a partir de los gobiernos municipales y regionales, dentro de sus leyes orgánicas, las actividades recreativas, como pueden ser el teatro, la danza, la música, las artes. Necesitamos también que la participación ciudadana de los jóvenes se incremente y no simplemente sea como ahora dentro de la Secretaría Nacional de Juventudes, simplemente que un alcalde, un presidente regional nombre a dedo a algún joven para que sea el secretario dentro de los consejos regionales municipales. Nosotros también estamos planteando una ley de educación emocional, porque es necesario educar no solamente a los niños, a los jóvenes, sino también a los adultos dentro de la educación emocional. Hemos visto los niveles de violencia que en nuestro país han ido en incremento. Hemos visto cómo en nuestra región han sido los primeros casos de feminicidio. Es algo que como sociedad no podemos seguir permitiendo. Nosotros por ello estamos planteando una ley de educación emocional que no solamente incida en la educación básica regular, sino también transversalmente dentro de la educación universitaria, dentro de la educación superior y también dentro de los espacios laborales, porque entendemos que los trabajadores muchas veces son explotados y sufren de estrés dentro de sus espacios laborales. Por ello, nosotros planteamos que la ley de educación emocional tenga que ser transversal en todos estos espacios. Planteamos también para la propuesta y para la lucha contra la corrupción, porque hemos visto que no solamente son corruptos los que llegan al poder, es decir, los alcaldes o gobiernos regionales, sino también son corruptos los funcionarios, y muchos de estos están nombrados dentro de las instituciones públicas. Por ello, nosotros estamos planteando que dentro de ese nombramiento, dentro de una ley orgánica, dentro de la ley orgánica, se plantee y se incremente el tema de las sanciones a aquellos funcionarios a quienes se compruebe que han sido corruptos, porque no podemos permitirnos que nuestra sociedad siga
manteniendo a todas estas personas. Nosotros estamos planteando también el castigo a aquellas empresas que sean vistas corruptas y que no hagan bien su trabajo, porque el Estado licita y les paga a estas empresas para que construyan nuestras carreteras, para que construyan nuestros hospitales, para que construyan nuestros centros de salud. Sin embargo, estas no hacen bien su trabajo y después les premiamos y tenemos que pagarles. Por ello, nosotros estamos planteando que se castigue y se disuelvan estas empresas. También, por último, para la agricultura, nosotros estamos planteando una ley de fomento a la ganadería familiar, porque hemos visto que la ley de fomento a la agricultura no está funcionando. Por ello, planteamos que una ley que fomente la agricultura y la ganadería familiar es necesaria en nuestra región. Gracias. Agradecemos al candidato Alex Melo Cutipa, de Perú Nación. A continuación, vamos a invitar por 5 minutos para que pueda realizar su exposición y sus propuestas a la candidata al Congreso de la República, Diana Pasaca Apasa, de Somos Perú. Muy buenos días a los organizadores, muy buenos días a los señores panelistas, a los colegas candidatos, y dirigirme de forma especial a los que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación, a través de su pantalla, redes sociales, a este público que se ha dado cita el día de hoy. A lo largo de estas 2 semanas hemos venido participando de arduos debates, y que lamentablemente los que supuestamente son favoritos y aparecen números 1, 2, 3 en las encuestas, los hemos visto brillar por su ausencia en realidad, ¿no? A las justas se ha parecido a uno de los candidatos, creo, a este debate. En realidad hay una agenda importante que tratar. Yo quiero indicarles que aquí muchos de los candidatos tienen muy buenas intenciones. El gran problema es: ¿conocerán cuál es el peso político de Puno como región en el Congreso? ¿Cuántos votos se necesita para poder aprobar un proyecto de ley? La percepción que yo tengo es que muchos de ellos acá vienen y dicen: yo me comprometo, yo les digo, cuando en realidad cuando se vaya al Congreso a hacer este trabajo, no es un trabajo individual, sino es un trabajo partidario. Entonces, nosotros tenemos que hablar de agenda nacional, agenda regional. Y aquí nos han marcado tres agendas, nos han dicho 3 líneas. ¿Cuál va a ser la agenda parlamentaria, los proyectos de ley? Yo quiero indicarles, este Congreso complementario es de 3 legislaturas. Entonces, ya hay una agenda que se ha dejado. ¿Por qué hemos entrado a este proceso de elección? Porque ha habido pues un proceso de crisis política. Entonces, hay una agenda pendiente dentro del Congreso que hay que empezar a revisar ni bien se ingrese. Por ejemplo, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ahorita, este gobierno ya ha emitido más de 500 decretos de urgencia en diversos temas. ¿Y saben qué es lo peor? Que anteayer, el premier ha dicho que ni bien ingrese este Congreso van a plantear una cuestión de confianza. ¿Para qué? Para que no se revise ninguno de estos decretos de urgencia. O sea, ¿qué están haciendo? Ni siquiera se ha elegido a los congresistas y ya los están atando. Entonces, está preocupante el tema que se va a empezar a tocar en el Congreso. Bueno, hay muchos temas dentro de los decretos que los voy a tratar de sintetizar. Nos dicen sobre la lucha anticorrupción, la fiscalización de las entidades. Y acá nosotros la tenemos clara. Somos Perú tiene la idea clara. Les pregunto a ustedes, ¿dónde se inicia todos los actos de corrupción? ¿Quiénes son los responsables de emitir esas leyes que han desfavorecido a nuestra gente y al contrario han perdonado los tributos a grandes transnacionales? ¿Quiénes son los que nombran a estos grandes magistrados, altos magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Que supuestamente deben defender a nuestro país, deben interpretar la Constitución? ¿Quiénes son? ¿Acaso no es el propio Congreso? Entonces, no estamos enfocando bien cuál va a ser el trabajo que se tiene que hacer en el Congreso. Lo importante es fijar las reglas de juego para el Congreso del 2021, porque de lo contrario, este Congreso complementario podría ser peor al que hemos disuelto.
y el que viene mucho peor todavía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reforma, reorganización del Congreso de la República. Ahí está el tema del que todos nos quejamos. ¿Por qué tanto sueldo? ¿Por qué tanta gollería? ¿Por qué inmunidad parlamentaria? Es el propio Congreso el que hay que iniciar a ordenar. Nosotros hemos analizado, no sé, seguramente los candidatos han analizado cómo han dejado la agenda por Puno. Acá hay más de 100 proyectos de la bancada de Puno que están en agenda desde el 2016. Y acá estamos diciendo que vamos a plantear esto, lo otro. Si no se ha logrado aprobar ni lo que está pendiente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que decimos que el Congreso tiene que revisarse, tiene que reorganizarse. 30 el Congreso, segundos. Uy, perdón, rápido se me fue el tiempo. Proyectos de desarrollo de la región. Si nosotros estamos mal emocionalmente, mentalmente, no vamos a poder desarrollar económicamente. Queremos trabajar fortalecimiento de la familia para luchar contra la violencia familiar con políticas de salud mental. Tenemos que trabajar en el tema de la inseguridad ciudadana. Y respecto a Puno, la zona de comercio, industria que se le debe, tenemos buen potencial. También tenemos el tema de los préstamos. Nos prestan 30, 40% de interés y los ahorritos nos dan 3% de interés. Y 3 creo que es mucho. Bueno, hay mucha agenda. Muchísimas gracias por escuchar. Agradecemos la participación de la candidata Diana Pasacapasa de Somos Perú. Señores candidatos, señores panelistas, público presente, a continuación vamos a pasar a la segunda participación, en donde cada candidato responderá por 2 minutos a la pregunta formulada por el panelista. Primeramente, invitamos al panelista periodista Jesús Borda Fernández para que pueda realizar la pregunta al candidato Lenin Nieto Calle de Solidaridad Nacional. Yo reitero mi entusiasmo por ver candidatos jóvenes. Sin embargo, cuando la juventud no marca distancia, no marca, digamos, espacios distintos de esa política tradicional que tanto se ha desprestigiado y tanto se ha distanciado de la sociedad, podemos cometer el error de tropezar con la misma piedra, repetir esos círculos viciosos que a lo largo de la historia se han dado en el país. Y es que el país está mal. Yo quiero leer una frase de Pablo Macera. Pablo Macera dice: el que está enfermo no es el enfermo, sino la sociedad enferma. Dentro de una sociedad enferma, quien se siente bien está peor que aquellos que admiten estar mal. En esta sociedad, la conciencia consiste en sentirse mal. Probablemente sea una opinión de alguien que siente pesimismo respecto del futuro del país. Al candidato de Solidaridad Nacional, igual le pregunto que a la candidata Carla Cano, ¿cuál es su diferencia respecto del grupo que maneja Solidaridad Nacional, que ha estado a cargo de un alcalde que igualmente está investigado, está cuestionado y que es el propietario de Solidaridad Nacional? Es necesario que los jóvenes postulen en la política, pero con pensamientos propios, zanjando con el pasado, porque si ese pasado acusa, poco a poco, mientras llega la madurez, a uno lo va alcanzando y lo va manchando, y entonces ya va cargando una mochila que no le corresponden a los candidatos nuevos, jóvenes, sino es la mochila del pasado, y progresivamente también van asumiendo esa responsabilidad. Invitamos al candidato Lenin Nieto Calle para que pueda responder las preguntas de Solidaridad Nacional. Muchas gracias por la pregunta. Es cierto, el que fundó el Partido de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda, pues está con actos de corrupción. Y yo quiero luchar tajantemente contra la corrupción, así fuese él. Por eso, cada uno tiene que responder por sus actos. Yo tengo principios. Yo he sido formado con buenos valores dentro de mi familia. Por eso quiero empezar este cambio y demostrar que los jóvenes sí podemos salir adelante, a pesar que vemos hoy en día los partidos políticos pues se enmascaran
llevando la voz del pueblo, pero cuando llegan al poder se venden. Tengo 25 años, no quiero morir, pues condenado durante toda mi vida. Quiero demostrar que sí se puede trabajar para el pueblo. Por eso mis principios son trabajar por mi querida población. Uno no lo va a lograr el cambio. Tenemos que unirnos todos, porque uno puede dar la iniciativa. El primer paso pues es siempre difícil, pero la juventud siempre lo demostró con su rebeldía, que lo imposible lo podemos convertir en posible. Por eso los jóvenes tenemos esta gran labor de cambiar la realidad que hoy vive nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos la participación del candidato Lenin Nieto Calle de Solidaridad Nacional. A continuación vamos a invitar al panelista ingeniero Gustavo Ibarra y Mata para que pueda realizar la pregunta al candidato Alex Melo Cutipa de Perú Nación. Quiero empezar de repente con una frase que empecé en el anterior panel. Yo saludo que hayan jóvenes. Todos de alguna manera hemos empezado en algún lugar, pero hay que empezar por ser ordenados, hay que empezar por respetar una pequeña agenda que nos dan. Es concreta la agenda. ¿Qué tenemos como agenda parlamentaria? ¿Qué tenemos como propuestas de fiscalización? ¿Y qué tenemos para Puno? A pesar que la función de cada congresista no es para Puno, no es para Cusco, representamos una región, sí, pero finalmente este primer poder del Estado, poder legislativo, su función es legislar el Perú y tenemos que empezar. Yo los saludo como jóvenes, porque alguna vez también lo fuimos y fuimos parte de esto. Entonces la pregunta es concreta. El candidato por Perú Nación hizo una cosa muy simpática. Hay que estar a la altura de lo que representamos. Yo le hago una pregunta simple. ¿Cuál es su propuesta para fiscalizar el país y ver la visión contra la corrupción a nivel de todos los estamentos? Invitamos al candidato Alex Melo Cutipa de Perú Nación para que pueda responder la pregunta del panelista. Tiene 2 minutos. Gracias. Es cierto lo que menciona el panelista, que nosotros como candidatos ya debemos estar a la altura de lo que representa esta función. Sin embargo, nosotros lo que queremos y lo que estamos planteando en la lucha contra la corrupción es, uno, fomentar y crear una ley de que cree oficinas anticorrupción. Hemos visto que desde la Secretaría Nacional de Juventudes en muchos espacios se han creado redes de jóvenes anticorrupción. Sin embargo, estas no han podido hacer su función. ¿Por qué? Porque justamente no tenían las facilidades para poder obtener no solamente la información, sino también para poder denunciar. La oficina de anticorrupción tiene que funcionar no solamente con funcionarios públicos, sino con personas de la sociedad civil. ¿Por qué no podemos nosotros como sociedad civil fiscalizar y de alguna forma denunciar los actos de corrupción? Porque no tenemos ese respaldo. Y justamente dentro de esa ley nosotros estamos planteando que sean los representantes quienes tengan que dar y brindar ese respaldo a la población para poder fiscalizar y ordenar el ámbito público, porque no es posible que simplemente el tema de la fiscalización pase por una cuestión de presentar como congresista un documento a alguna entidad pública y recibir el informe respectivo, sino está por un trabajo conjunto dentro de la sociedad civil y dentro de los representantes del Congreso. Nosotros tenemos una agenda clara, hemos planteado las propuestas no solamente a nivel nacional, sino también para la agricultura, que es un tema fundamental dentro de nuestra región. Sin embargo, el tema de la corrupción es un tema no solamente que va a enfatizarse y va a cambiarse por una propuesta de ley, va a cambiarse por un trabajo conjunto, por una creación y un ordenamiento y educación de toda la población y de toda la juventud, porque se ha ido normalizando que en las campañas electorales, mientras más vayas a pintar, mientras más vayas a cargar una bandera, vas a tener un puesto dentro del municipio, dentro de alguna institución. Tiempo. Y eso no puede seguir siendo así.
Vamos a agradecer al candidato Alex Melo Cutipa de Perú Nación. A continuación, vamos a invitar al panelista ingeniero Arquímedes Vargas para que pueda realizar las preguntas a la candidata Diana Pasaca Pasa de Somos Perú. Una pequeña introducción. El 2011 Somos Perú fue en alianza con Acción Popular y Perú Posible. El 2016 hicieron otra alianza con Alianza para el Progreso y Restauración Nacional. No hubo mucha suerte, no se logró representantes, ¿cierto? Como en introducción. Y seguro que tiene mucho que hacer hoy que van solos a nivel nacional, como introducción. Usted ha mostrado y se ha dado el tiempo de revisar la agenda, a veces, y es muy positivo la agenda regional. La agenda parlamentaria de Puno son 5 que a veces son por distintas agrupaciones, pero llegan a consensuar en algunos puntos. Y hay una agenda parlamentaria de Puno pendiente que ya está. Usted lo ha señalado que son más de 100, cierto. ¿Cuál de ellos se necesita priorizar? ¿Cuál de ellos usted va a impulsar? Adelante. Invitamos a la candidata Diana Pasaca Pasa de Somos Perú para que pueda responder en las preguntas. Muchísimas gracias. Y es verdad, Somos Perú ha participado en alianza en los diferentes procesos, pero no hemos logrado ingresar. Yo pienso que es como un relanzamiento de Somos Perú, porque no hemos tenido a lo largo de estos años, nuestro líder en el 2000 participó en un proceso electoral presidencial, no hubo mucho resultado. Ese año compitió con Alberto Fujimori y tenemos los resultados del fraude electoral de ese año, ¿no? Y hasta la fecha Somos Perú no ha tenido participación en el Congreso. Entonces, para nosotros es fundamental este relanzamiento, en cierto modo, a nivel nacional, y me da mucho gusto que Somos Perú haya invitado y tenga entre la militancia jóvenes activistas, jóvenes que han desarrollado un trabajo previo muy importante en cada región. Bueno, lo que decía, ¿no? Lo que yo les mostraba, acá está la agenda de nuestra región Puno, qué cosas se está trabajando. ¿Saben qué me dio un poco de cólera, de risa, no sabía qué sentir? Hay proyectos de ley, hay como 4 proyectos de ley que ha presentado nuestros congresistas para declarar beneméritos los colegios. Dice, benemérito el Colegio Comercio 32. Y tú dices, a ver, qué bonito, ¿no? Lo van a declarar benemérito, ¿cuál será el beneficio? Buscas en el proyecto y nada. Dice, solo por sus antecedentes históricos. En ese colegio, que yo lo he ido a visitar varias veces, hay el problema de la infraestructura, hasta los servicios higiénicos son pésimos. Los niños están expuestos alrededor del mismo colegio, hay incluso cantinas, y cada año se presentan embarazos adolescentes. Esa es la agenda que manejaban nuestros congresistas. Incluso hay para declarar benemérito hasta un distrito. Entonces, ¿qué hay que priorizar? Hay que priorizar el tema de la salud. Este año han declarado año de la universalización de la salud. ¿Y saben qué proyecto de ley hay acá? Solo hay un proyecto que dice declarar de interés nacional, declarar de interés nacional la construcción de un hospital. No se ha trabajado una agenda buena, ¿no? Muchísimas gracias. Agradecemos a la candidata Diana Pasaca Pasa de Somos Perú. Señores candidatos, señores panelistas, público presente, a continuación vamos a pasar a la tercera parte, donde los candidatos van a responder algunas preguntas por 1 minuto y el otro minuto será para la invocación al voto. Vamos a lanzar la pregunta para el candidato Lenin Nieto Calle de Solidaridad Nacional. ¿Qué piensas sobre los ronderos? La justicia comunitaria no cobran económicamente y la justicia ordinaria se pagan altos sueldos. Invitamos para la respuesta al candidato Lenin Nieto Calle. 1 minuto para la respuesta y el otro minuto para la invocación al voto. Primero quiero empezar que el temor de los ricos es la educación de los pobres. Pues claro, hoy en día vivimos en una inseguridad, ya dentro de las ciudades, también la inseguridad
dentro de los centros poblados, de las comunidades, donde yo he visitado constantemente durante todo este tiempo. Y los ronderos campesinos gozan pues de una autonomía. Se tiene que conversar con los ronderos, porque hay muchos ronderos que dicen, nos quieres imponer nuevos derechos o nuevas funciones, nuevos deberes. Nosotros queremos mantener nuestra independencia, queremos ser autónomos. Ahora, en el tema de la remuneración, es cierto, ¿cuánto se paga a un policía? ¿Cuánto se paga a un serenazgo? ¿Y cuántos serenazgos podríamos tener dentro de la ciudad en vez reduciendo estos sueldos de los policías? Por eso, en acá se tiene que trabajar articuladamente con los policías, con los serenazgos y con los ronderos pues, de las rondas campesinas, para reducir la delincuencia que va pues consumiendo cada vez a nuestro país. Yo quisiera invocar a toda la región de Puno. Empecemos un nuevo cambio con los jóvenes. Somos esa reserva moral. Este 26 de enero, este domingo, tenemos una gran labor de cumplir. Escribir una nueva historia, marcando el sol y escribiendo el número 4. Gilata Nacas, Culiaca Nacas, Mirasuma, Ñañaptita, Sichinta, Siñani, Intiru, Calca Siñani, Pusi. Juntos empecemos este cambio, juntos desde la región de Puno, por nuestro Perú. Basta ya de mendigar, basta ya de ser esclavizados. El Perú tiene que salir adelante. Nuestros vecinos países lo demostraron, que cuando la juventud se une, pues se puede lograr estos cambios anhelados. Tiempo. Por eso tengo 25 años y no los defraudaré. Segundo Lenin Nieto Calle, para servirlos. Gracias. Foro TV, Foro Radio y la revista Al Día están presentando Foro Electoral 2020. El debate de los candidatos al Congreso de la República. Un aporte a la democracia.